Siendo las 10 en punto, le damos la bienvenida a todos los que se están en este momento sumando. Mira, Ale Barahona, Camila Sangüesa, Carmen Gamboa, Claudia Schramm. Genial, genial. Graciela Ponce, Juan Guillermo Gormaz, amigo, bienvenido. José Manuel Gamio, Jacqueline Ver. Bien, excelente. Bueno, mientras se están incorporando nuestros asistentes a este webinar, que han tenido la gentileza de acudir Juvenal Ríos y Pamela Burdiles esta mañana y donarnos un ratito de su tiempo. Les pedimos que por favor nos digan a través del chat, porque todo esto va a ser por el chat, chiquillos, para que vayan por ahí consultando, nos cuenten dónde están, en qué ciudad. Sabemos que hay varias agrupaciones de pacientes que están conectadas. También tenemos invitado el día de hoy, como pueden ver ahí en pantalla, seguramente a Víctor Flores con la radio extraordinaria, La Voz de los Pacientes, que está haciendo difusión también de esta actividad en vivo, a través de las redes de ellos. Así que le agradecemos mucho para poder llegar no solamente a quienes se inscribieron hoy día, sino también a quienes están conectados a través de la plataforma de la radio La Voz de los Pacientes. Mientras nos van contando, por favor, a través del chat, dónde están, de dónde vienen, están en Santiago, en qué región, de qué institución, de qué agrupación, etcétera, etcétera, les voy a contar que están presentes hoy, como ya les había anticipado, Pamela Burdiles, ella es matrona, coordinadora de evidencia clínica del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Ministerio de Salud y Salud basada en la evidencia. Así como también el doctor Juvenal Ríos, médico de la Universidad de Chile, doctorado en Biología Celular y Molecular de la Pontificia Universidad Católica y de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Les agradecemos, Juvenal y Pamela, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, donarnos un ratito de su tiempo. En este proceso vamos a partir con Juvenal para que nos pongan en contexto de lo que son estas guías clínicas y en particular en cáncer. Tenemos esta novedad de que tenemos una ley que se acaba de promulgar y que el 3 de octubre ya empieza definitivamente a funcionar. Así que es interesante y atingente que hablemos un poquito de lo que significa la guía clínica respecto también de cómo va la ley a modificar algunos de estos parámetros. Víctor, cuéntanos cómo está la situación en la radio, cómo estamos las conexiones para que la gente después nos pueda preguntar también en vivo cuando terminemos las charlas. No estoy con retorno. ¿Me estás escuchando? No te escucho nada todavía, dame un Ya, no segundito. importa, no te preocupes. Bueno, chicos, entonces, mientras están, a ver, ¿dónde nos dicen? Buenos días, Edith Rodríguez, Instituto de Salud Pública de Chile. Hola, Francisco, muchas gracias. Rodrigo San Martín, por acá, Patricia Fuente, nutricionista a cargo de la Corporación Regional Oncológica BioBio. Qué bien, muchas gracias. Sigan escribiendo nomás, chicos, ahí nos van contando de dónde están, de dónde nos están viendo, en qué ciudad están, qué es lo que hacen, de qué institución. Mariluz Olave, hola Francisco, hola Lulú, gusto verte. Gusto de verlas a todas y a todos. Mónica Mella, escríbanos nomás, vayan escribiéndonos, yo después vamos leyendo. Y todas las consultas que tengan post presentación, las hacemos a través del chat, por favor. Esto es una nueva jornada de Fundación Cáncer Vida, hoy día con el tema guías clínicas, guías de práctica clínica en cáncer. Juvenal, te dejo con el inicio entonces y el resto nos muteamos los videos, chiquillos, para que quede Juvenal solito ahí. Gracias, Francisco. Gracias a Víctor también, a mi compañera panelista en esta oportunidad, querida Pamela Burdiles. Gracias a Fundación Cáncer Vida y a todos los espectadores en este momento. Quisiera hacer una pequeña precisión nomás de la presentación que me hizo Pancho. A mucha honra soy egresado de la Universidad Austral de Chile, de la hermosa ciudad de Valdivia. Sé que hay alguien por ahí que está de Valdivia, así que hago esta precisión a la casa de estudios que me formó. ¿Ya? Muy bien. Voy a De la colocar República Independiente de Valdivia, ¿no? y voy a decir también que me tomé la libertad de ocupar los fondos o los colores de la universidad a la cual en este momento estoy ligado. Y el tema de hoy es documentos regulatorios en un Ministerio de Salud, en este caso el nuestro, tipos, alcances y desafíos. Les voy a presentar mi declaración de conflictos de interés, que en el fondo no son más que otra cosa que mis filiaciones.
soy en primer lugar y por eso estoy aquí. Pancho me presentó como profesional del Departamento de Cáncer del Ministerio de Salud, ya cumpliendo más de 3 años. Soy profesor del ciclo básico de las escuelas de medicina en la Universidad de San Sebastián y Universidad de Mayor. En este momento también paso al aviso que soy el director del primer diplomado e-learning en medicina translacional de la misma universidad, miembro de la Sociedad Chilena de Cancerología, Gerontología y Nutrición, cofundador de una startup que no tiene nada que ver con cáncer, sino que con demencia, que fue mi primer amor intelectual probablemente, expresidente de capítulo de médico científico del Colegio Médico, eso hasta el 2017, y recientemente hemos conformado, soy miembro de la Alianza Chilena para la Medicina de Precisión, ACHIMEP, y esta semana seguramente Pancho les va a dar un aviso. La hoja de ruta que les propongo para examinar en esta oportunidad y para darle contexto un poco a lo que mi compañera panelista va a abordar más en profundidad es esta. En primer lugar, vamos a revisar someramente cuáles son los tipos y alcances de los documentos regulatorios ministeriales. Vamos a revisar en ese sentido una propuesta de clasificación jurídica muy simple que hay para que nos vayamos entendiendo. Siempre presento esto al comienzo. Vamos a ver también someramente cuál es la estructura y la metodología, o más bien en términos generales, de qué se alimentan en términos de conocimiento y evidencia cada uno de estos documentos que se generan al interior del Ministerio de Salud, cómo es la convocatoria, como dice ahí, del panel de expertos cuando realizamos estos documentos, estos instrumentos regulatorios. Voy a hacer también, y eso me imagino que debe ser de gran interés, un reporte a la fecha de ayer, de los documentos actuales que tenemos publicados desde el 4 de diciembre del 2018 en adelante, que corresponde al periodo en que comenzó el Plan Nacional de Cáncer, ¿no es cierto? Desde que impulsamos y desplegamos ese trabajo. ¿Cuál es una pequeña mención en relación a las innovaciones que en este trabajo en paralelo, o sea, que paralelamente hemos podido hacer en este trabajo? Y preguntarnos también, porque es interesante hacerse preguntas, hay que hacerse preguntas en este momento que estamos viviendo como planeta y también como sociedad, si existen otros métodos que pudieran también ir incorporándose a la elaboración de estos tipos de instrumentos, ¿ya? Y ahí traje el ejemplo de la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer, la IARC, ¿ya? En primer lugar, la clasificación de estos documentos regulatorios que ven ustedes acá, desde un punto de vista, llamémoslo así, jurídico, entre comillas, podría ser que tengamos documentos no obligatorios y documentos obligatorios de los cuales no me voy a referir. Dentro de los documentos no obligatorios, del punto de vista legal, que tienen carácter de recomendación o sugerencia, dependiendo de la fuerza de la recomendación, ahí va a profundizar mucho más Pamela, tenemos las guías de práctica clínica de las cuales ella se va a referir, las orientaciones técnicas y los manejos y los protocolos de manejo clínico. Todos estos son recomendaciones que evidentemente en el estado actual en que estamos no son fiscalizables, por así decirlo, por la autoridad sanitaria regional, a menos que se declare la enfermedad en relación relacionada con el tipo de documento como una emergencia sanitaria. Eso es lo que establece el decreto con fuerza de ley número 1 del 2005, ¿ya? El DFL1. Y las normas técnicas, que son mucho más acotadas en cuanto a su extensión, pero más precisas en cuanto a su terminología jurídica, son definitivamente elementos con los cuales se puede fiscalizar por parte de la autoridad sanitaria. Pero como les dije, no me voy a referir a ello. Entonces, esta es una panorámica global para que nos vayamos entendiendo dónde estamos y hacia dónde vamos. En segundo lugar, comentarles también someramente que en relación a la metodología, los no obligatorios tenemos nuevamente las guías de práctica clínica, de las cuales Pamela se va a referir muy en profundidad en qué consiste la metodología Gray, probablemente cómo evolucionó, fue experimentando una evolución
cuasi tecnológica, incluso la oficina y el equipo donde ella trabaja y que ella dirige, las orientaciones técnicas y los protocolos de manejo clínico, que son los que todavía yo sigo encargado en relación a la línea 5 del Plan Nacional de Cáncer, pero déjenme decirles que trabajamos siempre muy de la mano para que estas cosas se sintonicen entre sí, para que no hayan contradicciones, y por lo tanto con Pamela estamos trabajando permanentemente en aquello. Yo me encargo de que las orientaciones técnicas y los protocolos de manejo clínico, que de alguna manera hacen la bajada operacional de las recomendaciones grandes que se generan en las guías de práctica clínica, se puedan plasmar en un documento como una especie de manual de cortapalo en lo que son las orientaciones técnicas y los manejos de los protocolos de manejo clínico, con índices que son relativamente flexibles dependiendo de la temática que aborde, ¿ya? Ahora, cabe preguntarse, ¿no es cierto?, de cómo se nutren en términos de conocimiento cada uno de estos instrumentos regulatorios, y ahí uno necesariamente tiene que remontarse a la pirámide de la evidencia, que ha ido sufriendo un proceso evolutivo y de perfeccionamiento en el transcurso de los años. Partimos con esta pirámide tradicional, que aquí está cortadita, discúlpenme. Luego se hace una revisión nueva de la pirámide, en donde quedan, ustedes ven que están separados de alguna manera por un espacio los trabajos que se supone que son del más alto grado de evidencia. Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis están en la cúspide de la evidencia, y más abajo van quedando las cohortes, los casos control y las series de casos, ¿ya? No menos importante, digo yo siempre, y que de alguna manera en la concepción actual de la evidencia, materias que probablemente los canadienses son líderes en esto, tenemos esta imagen en donde el procesamiento y el análisis crítico se tiene que hacer con una lupa extremadamente aumentada para poder discernir los límites que probablemente podrían estar un poco difusos entre un tipo de trabajo y otro, ¿ya? Ahora bien, en relación a lo que les va a contar Pamela, y con esto no quiero simplificar ni tampoco entrar en conflicto con ella, porque lo hemos discutido varias veces, la metodología Gray, por así decirlo, si uno echa a la juguera cosas para finalmente conocimiento y evidencia para sacar una recomendación a partir de una pregunta, se nutre fundamentalmente de revisiones sistemáticas, metaanálisis y estudios primarios. Fundamentalmente las dos primeras, y no voy a entrar más en materia en aquello, pero quiero compararlo con el trabajo que hacemos en los protocolos clínicos, en las orientaciones técnicas u otros, en donde fuera de estas revisiones sistemáticas uno es capaz, o está permitido, por así decirlo, meter en la juguera también estudios primarios, cohorte, casos controles, revisiones narrativas, ¿por qué no?, opiniones de expertos, y, más importante aún, como lo hemos mencionado en muchas oportunidades, estudios locales publicados, no en curso, ¿ya? De manera de que podamos tener también la casuística nacional, que siempre digo yo es muy importante a la hora de tomar decisiones, no solo basarse en los estudios que están publicados con las poblaciones de Escandinavia, de Finlandia. Me estoy extremando un poco, estoy caricaturizando un poco para hacer el punto o el contrapunto por la diversidad etnogeográfica genómica que podría haber eventualmente entre las poblaciones que estoy mencionando con nuestra realidad local, ¿ya? Ahora bien, en cuanto a la conformación o la convocatoria del panel de expertos, ven ustedes aquí que en el fondo tenemos una amplia gama de lugares de donde reclutar y convocar panelistas, que son a partir fundamentalmente de las sociedades científicas, las universidades, la Academia Chilena sepan ustedes que existe esto. La Academia Chilena es una organización que es física, de hecho, queda en la calle Almirante Montt, una calle pequeñita, sin salida, perpendicular a Monjita, donde se ubica el Instituto Chile, que alberga, por lo menos, sin miedo a equivocarme, 5 tipos de academia, ¿ya?
Están los colegios profesionales, conocidos por ustedes, las agencias y otras organizaciones como Asocimed, Ápice y Asofamech, muy importantes las facultades de medicina y donde se juntan todos los decanos de las facultades de medicina a deliberar, y también los expertos y la sociedad civil, quienes son ustedes, las organizaciones de pacientes. En este momento, lo que tenemos aceitado como Ministerio de Salud de alguna manera es que las sociedades científicas son nuestra principal fuente de reclutamiento de paneles de expertos. Por ello es muy importante que estén muy bien claros los directorios en las páginas web de estas sociedades, los grupos de estudio que las componen, los subgrupos, de pronto, el rol clave de las secretarias en las sociedades científicas para comunicarnos, las redes sociales, para poder amplificar el mensaje cuando nosotros sacamos productos y poder amplificar la difusión de nuestros productos, de nuestros instrumentos que estamos comentando en esta oportunidad. Las universidades, todavía nos reservamos el derecho, por así decirlo, de si consideramos que hay alguien de renombre nacional o internacional, sin pasar por la sociedad y sin pasar por las universidades, poder convocarlo de manera directa dada su relevancia e importancia. Y recientemente este año, al menos en cáncer, estamos muy contentos de por primera vez estar construyendo guías de práctica clínica, que son 3 las que estamos, en realidad 2, que estamos llevando a cabo de manera más concentrada, que son la guía de mieloma múltiple y la guía de cáncer renal, y que por primera vez está en la historia, y subrayo eso, está participando la sociedad civil, los pacientes, y por lo tanto estamos muy contentos de ello. Diría yo que eso es un salto cuántico y fue una decisión incluso antes de la promulgación de la Ley Nacional de Cáncer, ¿ya? Por lo tanto es una voluntad que estaba desde un comienzo tanto de nosotros, que somos los técnicos, como de la autoridad. En cuanto al reporte que les puedo contar en relación a los documentos que han ido produciéndose, digamos, a partir del Plan Nacional de Cáncer, el recuento a la fecha de ayer es que tenemos publicado desde esa fecha 3 orientaciones técnicas, 10 guías de práctica clínica, 13 protocolos clínicos, y déjenme decirles que teníamos comprometido para este año 2020 tener publicado 20. Ese era el compromiso con el cual lanzamos el Plan Nacional de Cáncer el 4 de diciembre del 2018, y puedo contarles muy orgullosamente que a la fecha de ayer tenemos ya 26 publicados. Si uno suma las 3 orientaciones, los 10 guías, los 13 protocolos, tenemos un total de 26 documentos. Por lo tanto estamos pasando la meta cumplida, como dijo alguien por ahí, no me voy a referir más a eso, pero además están en la puerta del horno varios otros más, y por lo tanto me atrevería a decir, sin miedo a equivocarme, que vamos a llegar a diciembre con alrededor de 38 documentos, ¿ya? 35 podría ser, ¿ya? Sin ponerme demagógico, tengo toda la seguridad de que eso va a suceder. En cuanto al detalle de que hemos publicado en cada uno de estos ítems, por tipo de tumor o problema relacionado al cáncer, tenemos las orientaciones técnicas, hemos abordado el problema de la cardiooncología, tanto en el ámbito de adultos como en el ámbito del cáncer infantil. Está publicado el manual de implementación del BPH, en las guías de práctica clínica con las cuales trabajamos con Pamela, tenemos esta lista grande: pulmón, ovario, colon, linfoma de Hodgkin, el no Hodgkin aguda, leucemia crónica, cáncer gástrico, cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino. Y los protocolos clínicos, esta otra gran lista de gliomas del adulto, linfoma de Burkitt, mieloma múltiple, leucemia linfática aguda, Phi negativa mayores de 60, etcétera, etcétera. Lo último que está a puertas pero está listo ya de ponerse en la web del MinSal, es el protocolo bastante controvertido muchas veces de trasplante de progenitores hematopoyéticos, es decir, el protocolo de trasplante de médula ósea.
ya que es de gran interés, ya por la complejidad misma del tema, ¿ya? Ustedes saben eso. Ahora, programación 2021, redoble de tambores, no les voy a decir nada, lo voy a dejar ahí, va a ser una sorpresa y me voy a reservar esos datos, ¿ya? En cuanto a las innovaciones 2019-2021, hemos podido aceitar una cosa bastante interesante en la cual no solo hemos podido, de la mano de un protocolo, digamos, difundir esto a través de la red y, o en este caso, una orientación técnica a través de las sociedades científicas y hacerlo llegar a todo tipo de público, sino que también hemos podido extractar lo más interesante de aquello y poder hacer una publicación en Revista Médica de Chile, en paralelo, y lanzar estas dos cosas en un webinar, en lo que nosotros denominamos el virtuoso caso, del 3x1, documento, artículo y simposio, en este caso los días que están corriendo webinar, ¿ya? Así que también les cuento eso porque estoy muy orgulloso de esta dinámica que ha ocurrido al interior del piso 8, donde yo trabajo, que hemos compartido no solo el equipo de cáncer, sino que nuestros queridos vecinos del equipo de enfermedades no transmisibles. Ahora, para ir finalizando, ¿existen otros métodos para producir este tipo de documentos o recomendaciones? Yo diría que hay que atreverse, y esto ya es una reflexión muy particular mía, hay que atreverse a explorar otras cosas, hay que mirar lo que hacen otras agencias, y una de ellas reside en Francia, por eso puse esta foto de la Torre Eiffel, en la IARC, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que ven ustedes es muy importante, está ligada a la OMS, también ellos tienen, ¿no es cierto?, probablemente muchos más años aceitado el proceso de reclutamiento de paneles de expertos. Y vean ustedes, aquí traje un pequeño ejemplo, no sé qué les parece esta imagen de un Lancet publicado en el año 83, como un brief report, de un trabajo del profesor Warren, donde lo que estaba mostrando en el epitelio gástrico alrededor de una gastritis crónica era un tipo de bacilo que hoy en día conocemos como Helicobacter pylori. Aquí tenemos la fotografía de Warren y Marshall, que más tarde, que ellos fueron, digamos, los que sentaron las bases biológicas para decir que el Helicobacter pylori era el principal agente causal del cáncer gástrico. Y que hoy día no tenemos duda, nadie discute que si lo erradicamos con antibióticos estamos previniendo la enfermedad, que sigue ocupando el primer lugar en mortalidad en Chile. Eso no hay discusión en aquello. Más tarde ellos ganaron el premio Nobel en el año 2008 por estos hallazgos. Y que mucho antes, incluso que el propio Harold Surhausen, quien sentó las bases para decir que el virus papiloma humano era el causante del cuello uterino, ellos ya eran una especie de locos mirados por sus colegas por decir de que, digamos, por empezar a proponer muy tímidamente que el cáncer pudiera tener un origen infeccioso, ¿ya? En algunos casos, no en todos, ¿ya? Y esto lo traigo a colación porque hoy nadie pone en duda lo que les estaba diciendo recientemente, y la IARC justamente hace esta monografía en donde a mí me pareció interesante por lo menos proponer de que la evaluación de la evidencia la hacen en varias dimensiones. Aquí traje algunas, pero aquí dice que la evaluación, traje el extracto final nomás, hay suficiente evidencia en humanos para establecer la carcinogenicidad de la infección de Helicobacter pylori, y hay en este momento inadecuada evidencia experimental. Llama la atención porque las bases que estableció Warren y Marshall partieron probablemente, bueno, partieron por hallazgos de biopsia humana, pero los modelos animales no estaban bien seteados, ¿ya? Entonces había inadecuada evidencia experimental en animales para decir esto mismo. Pero de todas maneras la IARC se lanza y se atreve, la IARC, nada menos, ¿no es cierto?, se lanza a decir ya en el año 94, mucho antes que Warren y Marshall, el Instituto Karolinska le otorgara el premio Nobel, que la infección de Helicobacter pylori con
estos antecedentes es un carcinogénico de tipo 1, ¿ya? Por lo tanto, lo que quiero decir aquí es que consideran la dimensión de los estudios en humanos y además en los estudios en animales, ¿ya? Y si bien es cierto, no hay concordancia en ese momento, se atreve a generar una, en este caso, una advertencia, no lo llamemos una recomendación clínica, ¿ya? A la inversa, otro ejemplo, en relación, no sé si en este momento aquí hay enfermeras y médicos conectados que hacen turnos, yo hace ya prácticamente 4 años que dejé de hacer turnos, y mucho más turnos nocturnos, también ejercí como médico de primera línea en su momento, la relación entre los turnos nocturnos y el cáncer, y esta es la advertencia que hace la IARC después de una evaluación exhaustiva de la evidencia, en donde dice que hay limitada evidencia en humanos, ya en relación a los shift work, limitada evidencia en humanos, pero hay suficiente evidencia en animales de experimentación, en modelos que podrían imitar a los trastornos, a los cronotrastornos o los trastornos del ritmo circadiano que se producen en condiciones similares a turnos nocturnos. Y teniendo en cuenta estas dos premisas, la IARC hace una recomendación en donde, vuelvo a repetir, encuentra limitada evidencia en humanos, todavía, y sin embargo, suficiente evidencia en animales para establecer de que esta estilo, digamos, esta modalidad de trabajo podría eventualmente ser un carcinógeno tipo 2A. No voy a entrar en materia en la clasificación que hace la IARC en relación a los tipos de carcinógenos y su categoría, su jerarquización. Lo que quiero llamarle la atención es que la IARC, nada más y nada menos que la IARC, considera las dimensiones de la evidencia en humanos y la evidencia experimental para hacer advertencias y recomendaciones. Y eso es lo que quiero poner un poco en la discusión sin entrar en problemas con Pamela en relación con la metodología Gray. Tiene el máximo de mi respeto. Estamos haciéndolo así, así lo recomienda la mayoría de los países. Si uno ve qué están haciendo la mayoría de los países, las recomendaciones clínicas, la gran parte del globo lo hace a través de la metodología que hoy en Chile ocupamos y que ella se va a referir en profundidad. Pero esto es una invitación nada más y nada menos, modestamente, a pensar fuera de la caja, y con eso termino. Programación 2020-2021 sigue siendo una sorpresa. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Juvenal, por tu contundente presentación. Yo sé que hay varios temas ahí que son de complejidad, que requieren una base científica seguramente para poder entenderlo más, pero después cuando conversemos sobre estos temas de las guías, para que lo bajemos un poco a la gente también que está conectada, quiero aprovechar de agradecer a quienes están hoy día con nosotros. Ya tenemos 51 personas conectadas. Está la presidenta de la Agrupación Social Enfermos de Cáncer, Luz y Esperanza de Puerto Varas, que le damos la bienvenida. Tenemos también a Jacqueline, que trabaja actualmente en un CESFAN de Chonchi, en Chiloé, etc. Les agradecemos a todos que estén hoy día aquí con nosotros, que por favor todas sus preguntas a través del chat. Y los vamos a dejar a continuación entonces, como dijo Juvenal, con Pamela Burdiles. Ella es matrona y coordinadora de evidencia clínica en el Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria y Salud Basada en Evidencia del Ministerio de Salud. Pamelita, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que hay niños ahí que hay que dejarlos separar a otro lado para que puedas trabajar todos tranquilos hoy a tus peques. Así que darle las gracias a ellos también que te dejen este ratito con nosotros. Activa todo de nomás, Pamela. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo muy contenta de estar participando en este webinar. Muy amablemente Francisco nos invitó a participar. Quiero decirles que para nosotros, como yo vengo representando a mi departamento, es muy importante dar a conocer y difundir cómo estamos trabajando en el Ministerio de Salud. Tal cual como dice Juvenal, particularmente en los temas de cáncer, que es lo que nos convoca hoy, estamos trabajando muy de la mano con el Departamento de Cáncer. Por lo tanto,
Juvenal ya hizo un tremendo paraguas de mi presentación. Ahí, ahí espero que ustedes vean mi... Perfecto. ¿Está bien, lógico? ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo parto diciéndoles que de profesión soy matrona y me presento como matrona metodóloga, ya porque mi trabajo hace 10 años ya está dedicado a la medicina basada en evidencia y principalmente al desarrollo de guías de práctica clínica. Trabajé 10 años en la clínica también como matrona. Y bueno, también les presento mi declaración de conflictos de interés, que más que nada es parte de mi presentación. Yo soy asesora del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en Evidencia de la División de Planificación Sanitaria, DIPLA, del Ministerio de Salud. Soy magíster en salud pública de la Universidad del Biobío, porque soy sureña, soy de Concepción, así que les mando un saludo a todos por allá, los que están conectados. Soy diplomada en Desarrollo y Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Efectividad Clínica Sanitaria de Medicina. Tengo un diploma en Metodologías de Investigación Cuantitativas y Cualitativas en Salud de la Universidad de la Frontera. Y antes de dedicarme a esto de las guías clínicas, cursé un diplomado en salud integral de adolescentes y actualmente hago docencia también en la carrera obstetricia de la Universidad de Andrés Bello. Pamela, ¿Sí? se escucha un poquito bajo. Si te puedes acercar a lo mejor al micrófono, porque estás con el micrófono de tu computador, ¿no? Sin audífono. Sí, sí. Lo que pasa es que tengo una conexión un poquito inestable porque tengo a los niños viendo Netflix y todas esas cosas y me carga más el... Correcto. Sí, es por tu voz nomás, solamente por tu voz. Para que te acerques un poquito. Gracias. Bueno, les quiero contar un poco dónde está inserto este departamento y lo que hace. Como yo les decía, acá tenemos el Ministerio de Salud y dentro de las dos subsecretarías, mi departamento forma parte, está bajo la alera de la Subsecretaría de Salud Pública, donde está mi división, la División de Planificación Sanitaria, y ahí se encuentra mi departamento, que está compuesto por 3 unidades, ¿ya? La unidad de evidencia clínica, la cual yo coordino, la unidad de evaluaciones económicas y la unidad de políticas de salud informadas por evidencia. ¿Cuál es el objetivo de nuestro departamento? Es promover el uso sistemático de la evidencia, ¿ya? Para tomar decisiones, ¿ya? Nosotros, nuestras 3 unidades, lo que hacemos es proveer de la mejor evidencia científica para que se tomen las mejores decisiones, ¿ya? Nuestra función como departamento no es el tomar las decisiones, sino que aportar la evidencia científica para el tomador de decisiones, ¿ya? Y esto, como proveemos de la mejor evidencia científica, a través de los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias, ¿ya? Por lo tanto, también como objetivo tenemos implementar estas metodologías que sean transparentes, ¿ya? Y tal cual como decía Juvenal, la metodología que ocupamos para la mayoría de nuestros productos es la metodología GRACE, que ya les voy a contar un poco en qué consiste, que es una metodología transparente y que nosotros como país la hemos adoptado ya desde el año 2014 de manera progresiva, ¿ya? Y grandes instituciones hacedoras de guías clínicas y de informes de evidencia también la utilizan, ¿ya? Y realizamos la búsqueda y la búsqueda de la evidencia y el análisis de esta evidencia sobre las intervenciones sanitarias. ¿Cuáles son nuestros valores como departamento? Como ya les mencionaba, el rigor metodológico. Nosotros tenemos reglas preestablecidas para desarrollar estos procesos transparentes, ¿ya? Toda nuestra documentación es de acceso público. Lo que estamos tratando de hacer ahora es hacer mucha difusión, porque creemos que la comunidad y en este nuevo Chile que tenemos, ¿cierto? Es muy importante que la comunidad esté informada. Participación, porque nosotros estamos trabajando todos nuestros procesos de manera de que haya la mayor diversidad y inclusión de la comunidad y de los nosotros hacemos. Y bueno,
tenemos 3 unidades. La unidad de evaluación económica es la unidad que a nosotros nos provee de toda la información que tiene que ver con costo-efectividad, es la que nos apoya en todos nuestros procesos del departamento, que nos hacen los análisis de costo-efectividad, análisis de impacto presupuestario y costo-efectividad. Tenemos la unidad de políticas en salud informadas por evidencia, que su accionar es entregar síntesis rápida, de intervenciones más bien a nivel comunitario. Y nosotros, la unidad de evidencia clínica, estamos más enfocados en la efectividad clínica de intervenciones sanitarias. Mi unidad está compuesta por 7 profesionales, hemos ido creciendo, partimos por allá por el 2017, cuando nos formamos como unidad éramos 3 personitas, y ahora ya son 7 personas. Eso significa que hemos aumentado en recursos, pero hemos aumentado mucho también en la cantidad de productos que elaboramos. Y como bien aparece ahí en la pantalla, nosotros tenemos por misión elaborar y actualizar todas las guías de práctica clínica, que es INOCE, del Ministerio de Salud. Además, hacemos la búsqueda y la síntesis y elaboramos todos los protocolos de atención de la ley de práctica. Ustedes saben también, o bueno, no saben, la ley también, la ley de práctica establece un proceso de evaluación de tecnologías sanitarias para seleccionar o para priorizar las intervenciones que pueden entrar a esta cobertura financiera. También hacemos la elaboración y la búsqueda y la síntesis de evidencia de los protocolos de otorgamiento de drogas de alto costo. También buscamos la evidencia científica que permita respaldarlo. Y desarrollamos informes de síntesis de efectividad de todas las intervenciones sanitarias que se solicitan, orientaciones de manejo clínico y protocolos de atención clínica. Y ahora, en el contexto de pandemia, estamos elaborando la guía de práctica clínica en el contexto de COVID, buscando la mejor evidencia que respalde todas estas intervenciones de este virus desconocido, en el fondo de cuál es el tratamiento, cuáles son las mejores intervenciones para el tratamiento. En una visita ahí atrás. Bueno, como antecedentes, para que me imagino que algunos conocen, algunos no conocen el concepto, que es una guía de práctica clínica basada en evidencia, y esto es importante también que ustedes lo interioricen, porque las guías de práctica clínica, que en algún slide de Juvenal él mencionó que no son documentos obligatorios, y aquí yo les voy a mencionar por qué. Las guías de práctica clínica son declaraciones que incluyen recomendaciones. Recomendaciones que tienen por objetivo optimizar el cuidado de las personas. Y estas recomendaciones son elaboradas a partir de una revisión sistemática de la evidencia. Y además de la evaluación de riesgos y beneficios de las otras alternativas. Solo un poquito más sucinto que lo que dijo Juvenal respecto a los documentos clínicos que elaboramos en el Ministerio. Es importante que distingamos, las guías de práctica clínica implica una metodología sistemática para su elaboración, una metodología transparente, equipos multidisciplinarios para la elaboración de estos guías, y el objetivo es orientar las decisiones de la práctica clínica, orientar, que el clínico sepa qué es lo que está recomendado. Y esto basado en la evidencia. Ahora, está la norma, que es finalmente el documento mandatorio, que es el obligatorio. El objetivo de la norma es lo que se debe cumplir. Pueden tener o no su fundamento en guías. Ahora, en estos últimos años, lo que estamos trabajando como ministerio es que todas las normativas tengan el paraguas de la guía clínica que está basada en la evidencia. Y tenemos los protocolos, que son los lineamientos que contienen todas las actividades que deberían hacerse
de acuerdo a grupos, subgrupos de pacientes con ciertas patologías determinadas, ¿ya? Algunos protocolos que también son limitados a área asistencial, atención primaria, nivel secundario, nivel terciario, ¿cierto? Y define las actividades, quiénes son los responsables, cuáles son los tipos de atención. En el fondo nos dicen cuál es el saber proceder. Pame, perdona que te interrumpa. ¿Tienes por casualidad a lo mejor audífonos también para escuchar un poquito más claro? Porque hay como eco. Ya, espérame un poco. Sí, por favor, no te preocupes. Mientras tanto, seguimos comentándole que estamos en este webinar de guías de práctica clínica en cáncer, con el doctor Juvenal Ríos y con la matrona Pamela Burdiles, desde el Ministerio de Salud, que donaron su tiempo hoy en la mañana para poder compartir este conocimiento con todos los que hoy día nos acompañan, así como también la radio La Voz de los Pacientes, que estamos transmitiendo en directo a través de una línea online. Pamelita, a ver si ahí se... A ver ahí, si es que me escuchara, me acerqué un poco más al... Buenísimo ahí. ¿Ahí sí? Ya. Bueno, me van a ver en la pantalla encima de la cámara, pero es porque me acerqué más al computador. Te ves muy bien. Bueno, como yo les mencionaba, acá están los documentos que nosotros elaboramos en el Ministerio y donde estamos trabajando para que nuestras guías clínicas sean el paraguas para todos estos documentos normativos que son más bien obligatorios, ¿ya? Y eso es importante que ustedes también lo conozcan, porque las guías clínicas no son vinculantes con el tema de las coberturas financieras, ¿ya? Y eso es muy importante que lo sepan, porque a veces se confunde un poco el que esté recomendado en la guía clínica, necesariamente el Ministerio de Salud lo tiene que financiar. Ahora, para el nivel privado y para los jueces, efectivamente le dan mucho mayor peso legal a la guía clínica, y efectivamente si está en la guía clínica, entonces cuando hay estos juicios, los jueces la consideran como algo muy, como que se debe cumplir, ¿ya? Y lo que nosotros estamos trabajando como ministerio efectivamente es que al no ser vinculantes, consideren todas las recomendaciones que están en la guía práctica clínica para posibles inclusiones en distintas coberturas, ¿cierto? Coberturas futuras, la GES, Rita Soto, o algún otro área donde se puedan pilotos, ¿ya? Y hemos logrado que efectivamente vean las recomendaciones que están en la guía clínica, que son las que tienen la mejor evidencia, para que hagan estos procesos de priorización, ¿ya? De qué va a tener cobertura financiera, ¿ya? Ahora, ¿cómo priorizamos el desarrollo de estas guías de práctica clínica? Bueno, principalmente cuando sabemos que aparecen nuevas tecnologías y que esas nuevas tecnologías además pueden ser mucho más eficaces para los usuarios, porque además pueden implementar una metodología, una nueva tecnología pudiese ahorrar ciertos costos para el sistema de salud. Cuando también sabemos que se han modificado esquemas de quimioterapia, por ejemplo, en el caso del VIH, que estuvimos mucho tiempo al debe con las terapias que se estaban dando a los pacientes, y logramos actualizar una parte de la guía de VIH, porque sabíamos que había nuevos esquemas terapéuticos. En el caso de la hepatitis C también, que se estaba financiando medicamentos que ya estaban bastante obsoletos y que en otros países se estaban utilizando fármacos que efectivamente curan de la hepatitis C y logramos, ¿cierto?, hacer nuestra guía clínica de hepatitis C y poder, y con eso además se pudo dar la cobertura para esos fármacos, ¿ya? Cuando también sabemos que hay aparición de nuevas terapias biológicas, y en este caso particular, ahora que está la Ley Nacional del Cáncer, que en su ley, ¿cierto? Nosotros tenemos que desarrollar el reglamento ahora, pero ahí nos mandata, ¿cierto?, a
actualizar las guías de práctica clínica cada 2 años, ¿ya? Y que todos los problemas de salud oncológicos tengan su guía de práctica clínica, ¿ya? Y cuando priorizamos el desarrollo de una guía de práctica clínica, tenemos que definir qué ámbitos vamos a abarcar. Hay algunas guías que las hacemos integrales, en el sentido de partimos desde el screening, diagnóstico, recomendaciones para tratamiento, recomendaciones de seguimiento, que sería lo ideal, ¿ya? Pero a veces el panel que se define dice que solamente la incertidumbre o donde deberíamos buscar nueva evidencia está en el área de tratamiento, ¿ya? O en el área de diagnóstico. Entonces eso también, cuáles son los ámbitos que abarca nuestras guías clínicas, tiene que ver con el panel, lo que también el panel necesita, ¿ya? ¿Por qué acotamos un poco los ámbitos? Dado que una guía de práctica clínica se demora, y con esta metodología GRACE nos demoramos aún más porque la búsqueda de la evidencia no es fácil, ¿ya? Y hacer la síntesis de la evidencia demora bastante, y hemos ido acortando un poco nuestros tiempos, pero una guía de práctica clínica con 10 recomendaciones, esto también como ejemplo de países que están mucho más avanzados, que realizan guías de práctica clínica, aproximadamente se demora 1 año, ¿ya? 1 año en tener todas las evidencias, en hacer todas las recomendaciones, y de ahí nos estamos demorando entre 3 a 4 meses en poder tenerla publicada, ¿ya? Que también es un proceso que estamos mejorando para poder tenerla más rápido publicada. Entonces, antes de 1 año y medio, es difícil que podamos tener una guía de práctica clínica. Y ahí vamos a tener que ver qué hacemos ahora con este mandato de la ley del cáncer, ¿cierto? Que nos dice que cada 2 años vamos a tener que estar actualizando, ¿ya? Vamos a estar terminando una y vamos a tener que partir inmediatamente revisando lo que es necesario actualizar de las guías, ¿ya? Ahora, lo bueno que tiene esta metodología también es que no necesariamente tenemos que actualizar la guía completa, sino que actualizar o incorporar recomendaciones nuevas que causen en el fondo incertidumbre o que en ese momento sean el foco, ¿ya? Y estas se pueden ir publicando a medida que se van realizando las recomendaciones. Tal como yo les dije en algún momento, voy a apurar un poco para cuestiones quizás un poco muy específicas, pero a partir del año 2014 nosotros en el Ministerio de Salud empezamos a incorporar esta metodología GRACE, ya de manera progresiva. ¿Y por qué adoptamos esta metodología que es usada por instituciones mucho más reconocidas, la Cochrane, NICE, como mencionaba Juvenal, en Canadá, ¿cierto? De hecho, la metodología GRACE partió en Canadá, en la Universidad McMaster, porque nos dimos cuenta que nuestras guías clínicas no estaban estandarizadas, o sea, cada grupo hacía guías clínicas principalmente por consenso de expertos, ¿ya? Y todas las guías tenían distintas formas de hacerse, por lo tanto el lector podía encontrarse con distintos tipos de guías de práctica clínica, ¿ya? Perdón. Además, hubo en ese año, en el año 2014, previamente, nos evaluaron externamente y se dieron cuenta que había poca transparencia en cómo se desarrollaban las recomendaciones. Estaban principalmente desarrolladas por especialistas o subespecialistas, y además era un poco difícil de acceder a ellos, ¿ya? Por lo tanto, empezamos a partir del año 2014 con 2 guías, y ya entre el 2017 y el 2020 partimos este proceso de actualizar las 86 guías clínicas GES asociados a los 85 problemas de salud GES que hay en este momento, y también a las guías clínicas no GES. Acá, solo para que ustedes vean, como yo les mencionaba, desde el 2014 más o menos, empezamos con la metodología GRACE, y el 2014 hicimos 4 guías clínicas GRACE. El 2015 no hicimos, porque además ahí el 2015 hubo un proceso de fusión. Nosotros antes como
éramos parte del departamento de Secretaría Técnica GES, y en 2015 ya empezamos a hacer un proceso también progresivo de transición. En el 2016 hicimos 2 guías GRADE. En el 2017, fíjense que ahí tuvimos un mandato con la ministra Castillo, ¿ya? Donde nos tuvimos que hacer 24 guías clínicas, a la cual le debo un parto prematuro de mi hijo, porque tuvimos mucha presión ese año. Hicimos 24 guías clínicas. El 2018 hicimos 22 guías clínicas GRADE. El año pasado 19 guías clínicas GRADE. Y con eso ya llevamos 71 guías de práctica clínica GES y no GES con metodología GRADE, y eso más o menos suman más de 400 recomendaciones clínicas basadas en evidencia, ¿ya? Y este año, como Juvenal mencionaba, estamos desarrollando 2 guías de práctica clínica en cáncer, que es mieloma múltiple y que es cáncer renal, pero además estamos continuando con la guía de práctica clínica de cáncer de mama, porque además con ella estamos utilizando estamos piloteando la manera de adaptación, de adaptar guías clínicas hechas con esta metodología en otros países, ¿ya? De manera de poder acortar un poco los tiempos, así que estamos probando con la guía de cáncer de mama, ¿ya? Entonces aquí me voy a qué es GRADE, y lo voy a tratar de hacer de la manera más simple posible, ¿ya? Porque GRADE es una metodología que parte desde una pregunta clínica, y de una pregunta clínica bien estructurada, ¿ya? Quizás algunos de ustedes en algún momento han escuchado un algoritmo que es PIC, o PICO, o PICOT, ¿ya? Que en el fondo esta pregunta tiene que ser elaborada como la población, intervención, la P de población, de población, de personas, de pacientes. La I de intervención, en el fondo, ¿cuál es la intervención que yo quiero evaluar? La C de comparación, ¿ya? Porque necesariamente nuestras preguntas tiene que ser comparar una alternativa con otra, o comparar una alternativa versus nada, ¿ya? Pero tienen que tener un comparador, ¿ya? Después que tenemos elaborada nuestra pregunta clínica, ¿ya? Con estos componentes, que en el fondo es en este tipo de patología, en este tipo de personas, en este tipo de pacientes, si debemos usar esta intervención sanitaria versus no usarla, o usar esta intervención sanitaria versus usar esta otra intervención sanitaria, ¿ya? Y nos vamos a la búsqueda de evidencia, donde principalmente, y ahí recuerden un poco uno de los slides que puso Juvenal, que tiene que ver con esta pirámide, ¿cierto?, de jerarquía de evidencia, donde la revisión sistemática está en el ápice, porque la revisión sistemática lo que hace es hacernos un resumen de todos los estudios, ¿ya? Por tanto, nosotros partimos buscando si existen revisiones sistemáticas que hayan evaluado esto, ¿ya? Si no encontramos nada, bueno, ahí nos demoramos un poco más, porque tenemos que ir, ¿cierto?, al estudio primario, y principalmente ahí escogemos los ensayos clínicos aleatorizados, ¿ya? Y si no encontramos nada, bueno, seguimos bajando, ¿cierto?, y llegamos hasta los estudios de cohorte, y los estudios que tienen, son cohortes comparativos, ¿ya? ¿Por qué? Porque como decía Juvenal, las series de casos o los reportes de casos en el fondo no nos aportan la evidencia que nosotros necesitamos para hacer una recomendación. Y después que tenemos la evidencia, entonces nos vamos a la decisión, en el fondo, a desarrollar esta recomendación, pero la desarrollamos a través de un flujo, ya que es una tabla que se llama Evidence to Decision, que en el fondo es, vamos viendo cada uno de los juicios para poder llegar a esta recomendación final, ¿ya? Aquí solamente les presento, en el fondo esto fue un estudio en el que participamos, donde que íbamos a presentar en el Congreso de la Cochrane, que iba a ser el año pasado, pero que se tuvo que suspender, donde evaluaron ya expertos externos las guías clínicas hechas antes, pre-grade y post-grade, ¿ya? Y ahí, si ustedes ven, en el fondo, el rigor en el desarrollo aumentó muchísimo, desde el 30% al 71%.
La participación de partes interesadas aumentó también en un 84%, por esto que yo les decía de que ahora tenemos paneles multidisciplinarios, donde tenemos expertos médicos, profesionales no médicos, tenemos gente de FONASA, ¿cierto? Tenemos personas desde el mundo de la sociedad civil, ¿ya? Por lo tanto, fuimos evaluados muy bien en la participación, aumentamos el doble, ¿cierto? En el rigor del desarrollo, ¿ya? En la aplicabilidad, ahí estamos un poquito al debe, y esto tiene que ver con cómo implementamos estas recomendaciones en la red asistencial. Bueno, acá esto es uno de los, un slide que siempre le presentamos a nuestros paneles cuando ellos parten trabajando con nosotros, y como yo les menciono está el proceso, que lo voy a hacer bastante simplificado, pero formulamos esta pregunta, como yo les decía, con este algoritmo, vemos cuáles son los desenlaces que nos interesa ver, ¿ya? Y hacemos énfasis al panel que tienen que ser los desenlaces desde el punto de vista del paciente, ¿ya? Porque quizás para el clínico puede ser importante el nivel, ¿cierto?, de hemoglobina, hematocrito, por decir algo un poco más burdo, pero en el fondo al usuario lo que le interesa es no sangrar, ¿ya? Después buscamos los estudios, ya que nos demoramos, aquí nosotros tenemos un tiempo bastante extenso en identificar los estudios que nos podrían dar respuesta a la pregunta. Y después estos estudios los entregamos en una tabla de resumen de ellos, ¿ya? Y valoramos la certeza de la evidencia como alta, moderada, baja, muy baja, ¿ya? Ustedes antiguamente, cuando estudiaron, ¿cierto? Yo misma también cuando estudié, estaba acostumbrado al nivel 1, 2, 3, 4 como niveles de evidencia. Bueno, Gray nos cambia eso un poco, y hablamos de alta, evidencia alta, en el fondo, qué tan apropiada es la evidencia que nosotros estamos presentando para formular la recomendación, moderada, ¿ya? Baja o muy baja. Y bueno, después le presentamos esto al panel de expertos, ¿ya? Y les decimos en el fondo que Gray tiene estos 5 pilares importantes, que no es solo la certeza de la evidencia, ¿ya? No solo con la evidencia nosotros vamos a hacer la recomendación, sino que con la evidencia, viendo cuál es el balance entre los beneficios y los daños de esta evidencia presentada. Incorporamos esto que es el tema de valores y preferencias de las personas, ¿ya? Evaluamos también el tema de los recursos, ¿ya? El costo para el sistema sanitario y la posibilidad de que estas recomendaciones además sean implementables en la red, ¿ya? Y entregamos recomendaciones que son de 2 tipos, ¿ya? Que pueden ser fuertes o condicionales, ¿ya? Y que pueden ser a favor o en contra de la intervención, ¿ya? Y lo que yo les decía, utilizamos una metodología, una redacción estándar para las recomendaciones, justamente para que todas las guías clínicas tengan este mismo formato y sean comprensibles para el lector, donde utilizamos esto para las recomendaciones fuertes. El Ministerio de Salud recomienda usar, o recomienda no usar cuando es una recomendación fuerte en contra, y cuando son condicionales, el Ministerio de Salud sugiere usar o sugiere no usar, ¿ya? Y aquí, como yo les decía, nosotros ¿qué hacemos? Buscamos evidencia científica sobre efectividad de las intervenciones, pero buscamos evidencia científica sobre valores y preferencias de las personas, ¿ya? Hacemos una búsqueda exhaustiva que lamentablemente es poco lo que existe, es poco lo publicado, ¿ya? Pero aquí nos vamos harto a los estudios cualitativos que pudiesen responder un poco a nuestra pregunta. Realizamos la búsqueda de costo-efectividad, ¿ya? Y donde aquí, como yo les mencionaba, la unidad de evaluaciones económicas también nos apoya mucho en la búsqueda de costo-efectividad. Y tenemos también el apoyo de FONASA, que nos entrega unos precios referenciales ya de los costos de las prestaciones en Chile.
Y nos vamos a generar nuestras recomendaciones, ya que se generan en una reunión. Bueno, todo este proceso va a lo largo de reuniones presenciales. En este contexto de pandemia estamos haciendo las recomendaciones de manera virtual. Y analizamos la evidencia recolectada y se discute y se emite un juicio consensuado de acuerdo a estos 11 dominios que tiene la metodología GRADE, que son parte de esa ETD, esa plantilla que yo les mencionaba, que es de la evidencia a la decisión, donde vemos si el problema es prioritario, cuáles son los efectos deseables de acuerdo a esta tabla de resumen de resultados que les mostramos, deseables e indeseables. Les entregamos la evaluación de la certeza de la evidencia, les mostramos lo que encontramos sobre valores y preferencias de las personas. Se hace una discusión sobre el balance de los efectos y beneficios, de los recursos necesarios, de la costo-efectividad, de la equidad, de la aceptabilidad y de la viabilidad de implementar esta recomendación. Y ahí generamos en el fondo estas recomendaciones, como yo les decía, que pueden ser fuertes o condicionales. Y esto era lo que yo les decía de los niveles de evidencia, cuando tenemos altos, moderados, bajos o muy bajos. Cuando tenemos una certeza de la evidencia alta, podemos decir que hay mucha confianza en que la evidencia que nosotros identificamos es apropiada para formular la recomendación. Y cuando tenemos una certeza de la evidencia baja, decimos que hay incertidumbre respecto a que la evidencia sea apropiada para formular la recomendación, ya sea porque hay poca evidencia, ¿ya? O porque tiene limitación, ¿ya? Pero no significa que porque tengamos una certeza de la evidencia baja o muy baja, no podamos hacer una recomendación, ¿ya? Porque tenemos que considerar todos los otros aspectos. Y ¿cómo lo interpretamos en el fondo cuando es una recomendación fuerte? Nosotros decimos que el clínico en el fondo va a saber que claramente existe una alternativa superior a la otra y que es la conducta más adecuada para seguir en todos o casi todos los casos. Y en las personas, diríamos que todos o casi todos los que están bien informados van a elegir seguir la recomendación. Y cuando son recomendaciones condicionales, nosotros decimos que esta recomendación es la conducta más adecuada en la mayoría de los casos, pero es necesario considerar, ¿cierto?, en cómo se sustenta esta recomendación en la evidencia y que pueden haber distintas opciones que se pueden adecuar a distintas personas o circunstancias. ¿Cuál es la relevancia de tener estas recomendaciones basadas en evidencia? Tal cual yo les decía, no son recomendaciones, las recomendaciones no son vinculantes con sistemas de cobertura financiera, pero son las que están mirando para poder priorizar y ver a cuál se le puede dar cobertura financiera. Y por ejemplo, acá les pongo como ejemplo que se hizo en una recomendación que se hizo en la guía clínica de ataque cerebrovascular, ¿ya?, donde se recomienda, el Ministerio de Salud recomendó realizar trombolisis intravenosa más trombotomía por sobre realizar trombolisis intravenosa. Es una recomendación fuerte, con una certeza de la evidencia moderada, ¿ya? Y esta recomendación sirvió para que desde FONASA hicieran un PAD sobre accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Entonces se incorporó un PAD de 7 prestaciones asociadas a accidentes cerebrovasculares. Entonces eso a nosotros nos llena de orgullo en el fondo de que nuestras recomendaciones no se quedan solo en papel, sino que son utilizadas para lo que nosotros queremos, que es para optimizar el cuidado de las personas. Como les decía Juvenal, estas son las guías oncológicas que nosotros hemos desarrollado con metodología GRADE. El año 2017 hicimos 3, que fue alivio del dolor para cáncer avanzado y cuidados paliativos, cáncer de testículo en personas de 15 años y más, cáncer vesical en personas de 15 años y más. El 2018 hicimos bastantes más, cáncer colorectal, cáncer de ovario, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, leucemia aguda, leucemia crónica y cáncer de pulmón. El año 2019, el año pasado, que estas están a punto de ser publicadas, y lo que hemos ido entregando a la red, primero son los resúmenes ejecutivos, ya donde están las recomendaciones. Y estamos en plena etapa de poder publicar. Generalmente nosotros publicamos mucho antes, publicamos entre julio y agosto son nuestros meses de publicación, pero dado el contexto de pandemia, nuestra capacidad que hemos estado haciendo la guía de COVID, muchos informes de COVID, nos hemos retrasado un poco en la publicación.
en la página web, a eso me refiero, porque los resúmenes ejecutivos están disponibles en la red asistencial, de cáncer cervicuterino, cáncer de mama, que vamos a publicar la primera parte que desarrollamos el año pasado, que fueron 10 recomendaciones. Ahora estamos desarrollando otras 14. Cáncer gástrico y cáncer de próstata, ¿ya? Que están a punto de ser publicados. Y estamos desarrollando este año 2, como decía, 2,5 en el fondo, cáncer renal, mieloma múltiple y cáncer de la continuación de cáncer de mama. Acá ya estoy terminando, solo para mostrarles cómo ustedes pueden acceder a las guías clínicas. Ustedes van a encontrar, cuando yo les diga la página por la que tienen que ingresar, que hay dos maneras. Pueden ingresar por www.etesa.cl, ya les voy a mostrar bien el pin de pantalla que saqué. Y cuando lleguen a las guías clínicas, ustedes se van a fijar que todas estas guías clínicas que dicen Gray son aquellas que hemos actualizado. Se van a fijar cuando se publicó por primera vez, el 2005, que fue una de las primeras patologías que se incorporó en el auge, ¿cierto? Y fue actualizado el 2017, ¿ya? El 2018 se van a encontrar con todas estas guías, ¿ya? Aquí está el problema de salud, que como aparece en el decreto, cuándo fueron publicadas y cuándo las actualizamos. Y aquí les muestro en el fondo, acá arriba, ustedes pueden ingresar a etesa.cl, y además aquí van a conocer todos los otros productos que hace el departamento. En este momento, ustedes van a, si pinchan acá, van a encontrar las recomendaciones que hemos hecho de la guía práctica clínica COVID, ¿ya? Y además, informes de síntesis de evidencia, que son los informes que están en este formato, con esta tabla de resumen de resultados, pero que aún no se han convertido en una recomendación, ¿ya? Y van a encontrar las guías de práctica clínica, ¿ya? Cuando ustedes pinchen acá, en ese banner, van a llegar a las guías de práctica clínica, y lo que ustedes van a ver, más o menos, me volvió loco, es esto, ¿ya? Donde ustedes van a tener las recomendaciones, cada una de las recomendaciones, o un poco la descripción de la epidemiología del problema de salud, los objetivos alcances, cómo usar esta guía, donde ahí les vuelven a mencionar en el fondo que es una recomendación fuerte, a qué nos referimos con certeza a la evidencia, métodos, los autores, y un resumen ejecutivo que es para que se pueda imprimir, ¿ya? Y documentos relacionados donde nosotros dejamos la guía antigua, ya que era este librito que en el fondo a veces era un poquito tedioso de leer porque era muy grande, pero entendemos que puede ser útil todavía, sobre todo para quizás los estudiantes de pregrado, por ejemplo, que quisieran saber más del contexto de la patología. Y se van a encontrar con algo así, ¿ya? Donde tienen la recomendación, que dice que está vigente, que aquí es una recomendación fuerte, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes pinchan aquí, se despliega una pestaña que nos explica que es una recomendación fuerte y que nos explica que es una recomendación moderada, y cuando pinchan donde dice juicio del panel y la evidencia, está cada uno de los juicios que hizo el panel con la evidencia que les presentamos, de acuerdo a lo que yo les dije. Efectos indeseables, indeseables, valores y preferencias de las personas, equidad, viabilidad, ¿ya? Y también pueden entrar por la página del Ministerio de Salud, minsal.cl, acá en la parte de arriba, donde dice informamos, aparece inmediatamente guías de práctica clínica, ustedes pinchan esa pestaña y van a llegar a algo así. Acá arriba va lo que en ese momento está recientemente publicado, ¿ya? Esto porque en este momento tenemos publicada una guía de trasplante, entonces eso es lo que aparecía ahora, yo ocupé una más antigua para que ustedes vieran que fue nuestra guía de cáncer de pulmón del año pasado, y se van a encontrar con estos dos espacios donde ustedes pinchan acá y se van a encontrar con las guías clínicas GES y las guías clínicas NOCE, ¿ya? Y eso tenía preparado para ustedes hoy. Espero que no se hayan mareado mucho con tanta información. Así Muchas que, gracias. nada, gracias por dejarme contarles lo que hacemos. Muchas gracias, Pame, muy amable. La verdad que es harta información de ambos. Sí. Hay que decir que es harta información. Cuesta a veces, incluso cuando uno navega a través de las páginas del ministerio, es que con los años han sido cada vez más amigables, ¿cierto? Más bonitos, más links, más colores, qué sé yo. Le cuesta a los que estamos a veces en esto del cáncer, incluso a los mismos especialistas, pero
Bueno, ya tenemos conectadas más de 60 personas. Estaba mirando aquí la lista ahí desde profesionales de la salud hasta agrupaciones de pacientes. Les agradecemos a todos que estén acá conectados. Por favor, las preguntas a través del chat. Yo sé que por ahí levantaron la manito. Vayan escribiéndola para ir consultándola a nuestros invitados. También comentarles que estamos con la voz de los pacientes online. Ya hay más de 5.000 personas que han visto este video en vivo. Increíble. Eso significa que hay mucha necesidad de saber sobre estas cosas y, como bien decía Pamela, son tiempos distintos, son tiempos de transparentar la información, de entregarse a la población, de compartirla y por supuesto de participar, sobre todo de participar. Déjame aquí tomar algunas consultas. Yo sé que pueden ver también, Juvenal y Pamela, pueden ver el chat de consulta, así que cuando quieran se pueden hacer cargo también. Yo voy a ir leyendo algunas. Tú Dice, nos vas dando la pauta, Pancho. sí, cómo no. Esto seguramente es para la PAME, que dice, buen día, ¿quiénes conforman ese equipo técnico? ¿Solo son personas del departamento de ETESA? Dice Pilar. A ver, el equipo técnico, el equipo metodológico es de ETESA, ¿ya? Nosotros, en el fondo, yo y estas otras 6 personas que yo les mencioné, somos los metodólogos, ¿ya? Pero el panel de expertos, como mencionó Juvenal en una de sus presentaciones, el panel de expertos es multidisciplinario. Como se escoge, en el caso de cáncer, nosotros conversamos con el referente de cáncer, en este caso Juvenal, cuando él es el que está a cargo de la guía clínica, y él nos dice qué sociedades científicas pueden participar, y además qué expertos ellos tienen identificados que han trabajado con ellos en algún protocolo, y lo que se hace es una invitación formal a la sociedad científica, donde se invita y se dice que, por favor, designen un representante que se maneje en la temática, ¿cierto?, que vamos a desarrollar. Invitamos expertos también de redes asistenciales, ya profesionales no médicos que estén involucrados, por ejemplo, kinesiólogos, psicólogos, en el caso de la guía que hicimos sobre alivio del dolor. Y tratamos en la medida de lo posible, y también nos hemos dado cuenta que la pandemia nos ha mostrado una oportunidad de que al hacerlo virtual hemos podido invitar a panelistas de regiones, ¿ya?, que se pueden conectar con nosotros y que pueden participar. No sé, recuerdo la guía de endoprótesis de cadera que hicimos el año pasado, pudieron venir expertos de Concepción, y había una panelista, me recuerdo, que se conectaba desde Valdivia. Entonces tratamos de que esto sea multidisciplinario y que sea lo más transparente posible. Y en algunas patologías donde existen asociaciones de pacientes, invitamos a un representante, ¿ya? Ese fue el caso de hepatitis C, que tuvimos un representante de la asociación de pacientes. En el caso de cáncer, que en este momento Francisco participa en la guía renal, y hemos tenido para fibrosis quística también en su momento, también tuvimos representantes de la sociedad civil. Entonces tratamos de que esto sea lo más transparente posible. Gracias, Pame. Otra consulta de Jacqueline Vera, dice, junto con felicitar por el trabajo realizado, soy psicóloga y quisiera saber si existe alguna guía de práctica clínica orientada a la salud mental de los usuarios y acompañamiento familiar. ¿Juve? Quizás, ¿o no? Sí, puedo responder. ¿Cuál es el nombre? Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline, la verdad es que me imagino que tu pregunta es salud mental para el paciente oncológico y familiares. Entonces, tal como les explicamos ambos, tanto Pamela como yo, hay una diversidad de documentos o instrumentos regulatorios que están las guías, los protocolos, las orientaciones, y guía de práctica clínica como tal no tenemos programado en cortísimo plazo en relación a salud mental de paciente oncológico, pero sí orientación técnica y protocolo en varias modalidades. Por un lado está el equipo de cuidados paliativos, que es de las cosas más robustas que tenemos en el departamento de cáncer. Es gente muy disciplinada y está planificando un panel de protocolos en los cuales está incluido abordar esta temática. Y por otro lado,
el departamento, digamos, o la división a la cual pertenezco, tiene su departamento de salud mental, propiamente tal, dirigido por el doctor Matías Irarrázaval, psiquiatra, y con ellos estamos hace tiempo, por razones que podemos entrar a examinar en otro momento, se ha ido demorando un poquito, pero ellos tienen considerado una guía de salud mental en donde nos invitan a nosotros como cáncer y se aborda el problema al cual refieres. Por lo tanto, tanto por el lado de nosotros como cáncer, como por el lado de salud mental, estamos trabajando en poder sacar adelante dos productos que esperamos que de aquí a diciembre o enero 2021 puedan estar públicos. Eso. Súper, gracias, Juvenal. Sí, Te veo leyendo, así que me yo, imagino que estoy viendo sí, yo preguntas. solo quería aportar a lo que decía Juvenal, que efectivamente nosotros tratamos también, cuando definimos el alcance de las guías, que podamos incorporar estos aspectos de salud mental, ¿ya? Tal cual como dice Juvenal, particularmente en cáncer, hemos ido algunas preguntas incorporando, por ejemplo, para cáncer de mama, hicimos el tema del acompañamiento, ¿ya? Como una psicóloga experta en psicología de la red asistencial. Y además, como decía, bueno, Juvenal, en el departamento de cáncer hemos desarrollado otras como depresión, trastorno ansioso. Pregunta Hay Diana. varias preguntas. Sí. Sí. Diana Sosa pregunta, gracias por la exposición. ¿Podría informar ver, cada cuánto se actualizan? Y al decir vigente, ¿qué significa? A ver, las guías antes, cuando partieron, la guía siempre decía, este librito, decía actualización, se actualizará en 3 años, se actualizará en 5 años, y por eso durante mucho tiempo estuvieron desactualizadas. Ahora lo que nosotros hacemos es mantener la recomendación vigente, ¿ya? Cuando está vigente hasta que aparezca nueva evidencia que o me permita bajar esa recomendación o que me permita aumentarle la certeza de la evidencia a esa recomendación, y si era condicional la puedo pasar a ser fuerte, ¿ya? Entonces lo que está vigente es la recomendación, ¿ya? Y eso va a ser, como yo les decía, si hay nueva evidencia, si aparece una nueva tecnología, si hay algo que puede ser mejor, entonces ahí tienes que comparar esa intervención con la nueva que salió, ¿ya? No sé si fue ella misma que pregunta, que un poquito más abajo, que a la ley del cáncer dice que se deberán actualizar cada 2 años, ¿cómo lo vamos a hacer para cumplir? No sé, pero hemos cumplido en todas las cosas que nos han encomendado. Pero tal cual como yo les decía, tengo un poquito detrás de nuevo, tal como yo les decía, lo que se va a actualizar de las guías clínicas es si hay nueva evidencia, si hay una nueva intervención, se van a incorporar nuevas recomendaciones, se van a revisar. Nosotros, yo no les contesto, pero cuando actualizamos la guía, revisamos todas las recomendaciones anteriores que están, ¿ya? Con criterios, y se define cuáles son las que están vigentes de la última guía clínica, y eso queda publicado, cuáles son las que están vigentes, ¿ya? De el desarrollo anterior, ¿ya? Así que vamos Súper, a mira. seguir de alguna manera. Bueno, ahí el jefe, que parece que está conectado, va a tener que responder a esa pregunta. En la metodología de crédito inicia con la pregunta, dice la Ale Barahona. ¿Hay alguna otra orientación para la realización? Porque finalmente si está errada en su construcción, la búsqueda de evidencia se ve afectada, claro, sí se entiende. Y también las recomendaciones afectadas, claro. Así es, pues. Lo más importante es la pregunta. Exacto. Si nosotros partimos de una mala pregunta, la tomamos, ¿ya? Por lo tanto, el acompañamiento que nosotros hacemos, nuestro trabajo como metodólogos es trabajar con el paciente desde el inicio, ¿ya? Y se hacen reuniones de preguntas, 1, 2, 3, lo que sea necesario, donde le enseñamos la metodología, cómo tenemos que construir la pregunta, para que definan bien lo que quieren comparar, para que definan bien cuál es la población. Por lo tanto, y después, cuando ya tenemos más o menos lista la pregunta, después volvemos a hacer una reunión donde le mostramos la evidencia de esta pregunta, y muchas veces ahí sucede que nos dicen, no, no era lo que queríamos preguntar. Ahí nos queda la escoba porque hemos perdido 2 meses de trabajo,
y ahí la pega es que es un mal como metodólogo, quizás, pero volvemos a retomar y volvemos a intentar explicar si hemos logrado que nuestras preguntas estén bien formuladas. Ese es nuestro principal trabajo, ¿no? Formular bien las preguntas. Ahora, como ya les mencioné, si la certeza de la evidencia nos sale baja o muy baja, no significa que la evidencia sea mala, ¿ya? Significa que la evidencia o es pobre, porque hay pocos estudios respecto al tema, o que los estudios que hay metodológicamente no están tan bien construidos, porque eso también es nuestra pega como metodólogos, ¿ya? Revisar que esos estudios estén bien construidos, ¿ya? De acuerdo a criterio. Entonces, podemos hacer recomendaciones con certeza de la evidencia baja o muy baja, pero la única salvedad es que no van a ser recomendaciones fuertes. El Ministerio de Salud recomienda o no recomienda, sino que van a ser condicionales. ¿Ya? Sugiero. Oye, bueno, aparte de eso, veo el saludo de Fundación Mineros contra el Cáncer de La Serena. Macarena, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. También tenemos una consulta de la radio de La Voz de los Pacientes. Víctor. Ahora sí, ¿cómo están? Bueno, primero que todo agradecer la alta audiencia que hemos tenido a través de la radio, la verdad la cosa que ha sido impactante hoy día. Y tengo dos preguntas. Si estamos hablando de innovación, ¿para cuándo podrían incorporar la medicina del futuro o personalizada? Mira, buena pregunta. Buena pregunta. Si quieres, Pame, yo me hago cargo. Sí, claro. Me hago cargo sin duda. A ver, ¿por dónde parto? Porque Pancho se ríe. Por el Chimet. Mira, yo diría que nos hemos estado haciendo cargo sin saber, digamos, sin tener pegado en la frente el término hace ya bastante tiempo en relación a la medicina personalizada de precisión, MPP, o medicina personalizada o medicina de precisión, llamémoslo como quieran, ahí podemos discutirlo en otro momento. Desde que, voy a lanzar un ejemplo, desde que está financiado por la Ricardo Soto, por ejemplo, el trastuzumab para cáncer de mama HER2 positivo. Eso es estar haciéndose cargo de medicina de precisión desde hace harto tiempo, porque tenemos un biomarcador que está siendo, digamos, diagnosticado en el sistema público y tenemos asegurado un tratamiento, ¿ya? Ahora, ejemplos podemos más todavía, leucemia mieloide crónica, la mutación BCR, digamos, la presencia del cromosoma Filadelfia nos guía el diagnóstico y el tratamiento para usar imatinib, que también está financiado, ¿ya? Y con eso quebramos la curva de una patología que tenía una sobrevida global hace 20 años atrás de 15% y hoy día cercano al 75%. Por lo tanto, son dos buenos ejemplos de que nos hemos estado haciendo cargo de la medicina de precisión sin, vuelvo a repetir, tener en la mente el concepto. Ahora, que tenemos en la mente el concepto, en el contexto del Plan Nacional de Cáncer, hemos estado tratando de profundizar aquello con nuestros asesores, impulsando de a poco, a pesar de las inclemencias económicas del COVID, una red de unidades de diagnóstico molecular que tenemos conceptualizada en términos teóricos, calculado la producción, el rendimiento, etcétera. Y por otro lado, en cuanto a al tema de hoy día, que son los documentos regulatorios, específicamente las guías de práctica clínica, si uno revisa, examina en detalle, guía por guía, obviamente que van apareciendo recomendaciones en función de la medicina de precisión. En este momento así, si me apuran, podría decirles que, bueno, todavía no está publicada como tal, pero la guía de cáncer de mama va a salir con menciones en relación a las mutaciones de BRCA1 y 2 y la conducta que hay que tener. La guía de pulmón, que ya está publicada, hace las menciones correctas,
probablemente a lo mejor hay que actualizarlas en relación a ALK, ROS, mutación de GFR y los inhibidores de tirosina quinasa que hay que usar, y lo mismo lo hacen los protocolos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, nos hemos estado haciendo cargo sin saberlo, o sin tener el concepto como en la frente, y pretendemos al mismo tiempo profundizarlo a través de las unidades de diagnóstico molecular oncológico, de incorporación de esta temática con mayor fuerza en las guías, de alguna manera en lo que nos obliga en buena hora la ley en relación a la consejería genética, y por otro lado la alianza que estamos construyendo también con Fundación Cáncer Vía, que es la que le mencionaba, y realmente Pancho les va a hacer una invitación al final, que es esta alianza chilena para la medicina de precisión. Así que, respondiendo a tu pregunta, yo diría sin pudor que nos estamos haciendo cargo de eso, porque la medicina de precisión considero y consideramos que es un proceso científico, médico, clínico, real, hoy ineludible. La otra, gracias Juana, la otra pregunta, Víctor, que tienes ahí. Ahí sí, ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Perfecto. Gracias, Juvenal, por responder. Hablando de humanización en la salud, ¿cuándo se va a validar la entrega de terapias de alto costo a los pacientes metastásicos? No sé quién me podría responder eso. Ha llegado muchas más, pero creo que con lo que han ido comentando se han ido respondiendo. Por eso, no, para pedir las disculpas correspondientes a los auditores, pero se han ido respondiendo a medida que los expositores en este caso han ido explicando. Serían esas las dos como que han marcado un poquito más la tendencia. Parece que... Tuyo. Esto indica Juve. Está difícil, son preguntas al hueso. Al hueso, Sí, claro. yo solo para ayudarte un poquito, como yo les mencioné, uno de los productos que nosotros hacemos como departamento son todos los informes de síntesis de evidencia, y estamos trabajando a partir de este año, a partir del año pasado, con el Comité de Drogas de Alto Costo, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente ellos lo que nos pidieron era que todas las drogas, potenciales drogas que ellos podían cubrir, o las que ya estaban cubiertas, que tuvieran todas una evaluación de evidencia científica, ¿ya? De manera de ver si podían integrar nuevos tratamientos solicitados, o si en el fondo la evidencia lo avalaba. Pero además nosotros, las guías clínicas, en todas las de cáncer y todo, justamente se hacen preguntas respecto a cuál es la efectividad que tienen en pacientes metastásicos, pacientes que han progresado, ¿ya? Entonces es algo que nosotros incluimos, que lo consideramos. Sí. Yo inmediatamente voy a declarar que el cuándo no lo voy a responder, sin duda. Lo que voy a decir es que, en primer lugar, y en línea con lo de Pamela, es que cuando una tecnología o tecnología sanitaria o medicamento se incorpora al arsenal y al financiamiento, va a depender de una multiplicidad o diversidad de factores. Entre ellos, uno de los más importantes, sin duda, es la evaluación que hace justamente el equipo que conduce Pamela y su jefatura, que es el doctor Dino Sepúlveda, que integra la evidencia, la costo-efectividad, y eventualmente GES colabora integrando otros parámetros como podrían ser percepción social y otros, lo podemos discutir con nuestra también opinión técnica desde el Departamento de Cáncer y nuestros asesores clínicos, y digamos, con todos esos elementos se va tomando la decisión. Obviamente la autoridad y más arriba la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, tendrán que decir algo más importante aún, pero en este momento, desde el punto de vista técnico, tanto las guías como los protocolos, nos hacemos cargo de preguntarnos o de declarar el estado del arte en tal o cual patología, basado en la mejor evidencia disponible, y precisar, además, tanto, vuelvo a repetir, en las guías como en los protocolos, si esto en este momento tiene un financiamiento que corresponde a GES, Ley Recarte Soto,
Comité de Drogas de Alto Costo, que antes era PPB, o eventualmente, y también le colocamos una X, podría en un futuro, que no decimos cuándo, financiarse. Oye, complementar un poquito eso porque es un tema recurrente el asunto de las drogas de alto costo por lo que significa para los pacientes, obviamente, ante la evidencia ya ahora periódica de lo que significan nuevas moléculas en el proceso del cáncer, etcétera, que también están relacionados con la medicina de precisión y los biomarcadores que hablaba Juvenal. Hoy tenemos una ley que declara que es universal. Es decir, es para todos los chilenos, no importa su condición, ni tampoco su previsión. De tal manera que esperamos que en un tiempo muy cercano, y con los fondos aún escasos, pero que tenemos que antes no teníamos, que vamos a tener ahora seguramente a partir del 2021, que se van a poder ejecutar en el fondo, podamos acceder a mejores terapias desde el punto de vista de la cobertura, porque están, todos los años aparecen nuevas cosas en los congresos internacionales, ¿verdad? Que quisiéramos que todos esos pudieran estar disponibles para los pacientes, es una necesidad que vemos a diario, tanto en los profesionales de la salud que también buscan darle el mejor tratamiento a sus pacientes, pero todo toma su tiempo, no es de la noche a la mañana, pero sí hay que aclarar que se está trabajando fuerte en eso. Yo sé que hay temas ahí relacionados con el cáncer de mama, cáncer de pulmón, que nosotros vemos hace tantos años, que quisiéramos tener disponibles, entre otras cosas, pero requiere del trabajo de todos, o sea, esto no es solamente un trabajo técnico, requiere también del empuje de la sociedad civil, requiere de la reunión del Consejo Asesor de Cáncer, requiere de una Comisión Nacional de Cáncer que se está formando a través de un reglamento. O sea, son múltiples elementos que hoy día tenemos la ventaja, respecto de hace 10 años atrás, de tenerlo a nuestra disposición. Respecto incluso a tener este acceso hoy día por conversar con ustedes, que antes no era posible, había que darse varias vueltas para poder llegar a conversar estas cosas. Entender una guía solamente la entienden los expertos y los clínicos, se lo pasa a un paciente y no va a entender qué es lo que es. Entonces, hoy día esto de transparentar es vital porque nosotros creemos en la Fundación, así que como muchos otros que se dedican a esto, que el paciente informado tiene mucho mejor pronóstico. Entonces, esta labor de hoy es una parte muy importante en un pronóstico futuro positivo para un paciente respecto a lo que era hace 10 años atrás. Eso un poquito para complementar. Y también respecto al DAC, quiero decirles que está Dino por ahí, que hemos estado convocando a Moisés en una jornada que hicimos anteriormente, él estuvo gentilmente hablando con nosotros, pero ahora queremos hacer una exclusivamente de DAC para poder explicar el tema de la priorización, de transparentar cómo se hace la evidencia científica, lo mismo que decía la PAME, cómo se hace el tema de la coste-efectividad, para que se entienda, porque así como unos a veces quieren tener las drogas, pero eso puede ser en detrimento de otros que también la debieran tener. Entonces, hay que tomar decisiones bien complejas. Yo creo que son temas que hay que poder transparentar. Así que esperamos a futuro tener un webinar, pero con DAC, en un tema que hoy día está tan en la palestra. Bueno, seguimos con las preguntas. Dice, un gran saludo para todos, agradecer el nutrido conocimiento y la generosidad de todo su equipo profesional. Pregunta, en las guías de práctica clínica, la construcción es con un equipo multidisciplinario, asistencial o participa la academia. Eso ya lo habíamos visto, pero igual démosle una vueltecita más, Pame, tú. Sí, como yo les comentaba, y también hay una pregunta por ahí que mencionaba si cómo se escuchaba un poco en el fondo la voz de los pacientes. Como yo les dije, nosotros cuando hacemos la convocatoria a las sociedades científicas, a los colegios de profesionales, a las universidades y algunos expertos que nosotros sabemos, en el fondo, no nosotros como metodólogos, sino que el equipo de cáncer o del otro problema de salud que estemos trabajando, que son expertos en el tema, y se hace esa invitación, ¿ya? Y si existen agrupaciones de pacientes también. Entonces, llegan representantes de todas las áreas, de la academia, de los colegios profesionales, invitamos a profesionales de las redes asistenciales, para que sea lo más multidisciplinario posible. Pregunta Loreto, bueno, a propósito de la actualización de la guía de práctica clínica, hay mucho trabajo y tiempo, se dedica mucho trabajo y tiempo. En la ley de cáncer se menciona que esta actualización deberá ser cada 2 años. ¿Se logrará cumplir con esa normativa? Tú hablabas, Pame, que en 1 año y medio más o menos se tenían las guías clínicas, ¿no? Se demoraba más o menos 1 año y medio.
bueno, yo algo más o menos dije que vamos a tener que hacerlo, como muchas otras cosas que, que- que tenemos que cumplir. Bueno, de ahí también hay, como mencionaba Juvenal, se incorporó al webinar mi jefe, el doctor Dino Sepúlveda. Él es el jefe del Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Partimos con él por allá por el 2015-16, cuando partió toda esto de la posible fusión. Y efectivamente, también como yo les mencioné, ay, se me fue un poco la onda. Lo que nosotros actualizamos son las recomendaciones, ¿ya? En el fondo, vamos a ver cuáles son las recomendaciones que tienen nueva evidencia que permitiesen, una, cambiar la fuerza de la recomendación, ¿ya? Ya sea si era una recomendación condicional y ahora la evidencia nos apoya para que sea una recomendación fuerte, ¿ya? O si cambió completamente la evidencia y es una intervención que está en desuso, y hay que sacar la recomendación, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es actualizar las recomendaciones y no necesariamente toda la guía, o podemos ir cambiando algunos aspectos de esta guía que, como yo les mostré, también la tenemos más bien a nivel digital y podemos ir incorporando. Nosotros tratamos de que vaya como la historia natural de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, pero podemos ir colocando entre medio, agregando nuevas recomendaciones si tenemos nueva evidencia. El panel, los mismos paneles que están conformados, que a partir de este año además se conforman los paneles con una resolución, ¿ya? Que también va a ser pública, entonces ustedes van a poder conocer quiénes son los que están haciendo la guía clínica. Entonces vamos fortaleciendo la guía, ¿ya? Entonces así la vamos a ir actualizando, ¿ya? Y vamos a tener que cumplir los años. Muchas gracias por la presentación, muy clara. Pregunta Jimena, ¿podrían contarnos un poco más sobre lo que se está trabajando en cuidados paliativos y cuándo se publicará? Cuidados paliativos es un tema muy interesante para nosotros, en el área de las fundaciones y agrupaciones de pacientes, así que muy buena pregunta, Jimena, gracias. Bueno, cuidados paliativos, ya lo hemos abordado en algunos puntos, y Pamela mostró en el caso de cáncer, el pipeline desde el 2017 en adelante con GRADE, que está publicada ya la guía con metodología GRADE de alivio del dolor y cuidado paliativo oncológico. ¿Ya? Estaba publicada en 2018, de hecho, ¿no es cierto? 17. Y esa probablemente hay que en el corto plazo actualizarla, pero se complementa a ella, como hemos dicho en otras oportunidades, el trabajo que realiza de protocolos de cuidados paliativos oncológicos, justamente el programa de cuidados paliativos oncológicos que en nuestra oficina está liderada por el doctor Juan Pablo Yager y la doctora Kelly San Martín, ambos provincianos que están a cargo del programa y tienen cada uno 22 horas de dedicación exclusiva para el programa, ¿ya? Así que esperamos que ese protocolo que ellos están construyendo con los expertos de cuidados paliativos, diría yo que podría estar disponible en enero de 2021, ¿ya? Sin miedo a equivocarme tanto. Muy bien. Tenemos otra pregunta también de la radio que nos llega por escrito. Dice, ¿las sociedades científicas tienen algún flujo de llamado a las agrupaciones para revisar las guías clínicas? Me imagino que esto de la participación de la sociedad en las guías clínicas como modelo, digamos, de trabajo también. Bueno, ahí también nosotros estamos haciendo un trabajo bastante importante y innovador, porque antes las sociedades científicas eran quienes traían las guías clínicas y en el fondo eran las que se desarrollaban, hacían ellos, claro. Exactamente. Entonces, ahora las sociedades científicas siguen haciendo sus aportes y eso es súper importante, pero nosotros estamos trabajando en un modelo que permita que nosotros podemos recibir esas guías clínicas que ellos hacen,
pero que se tienen que adaptar a nuestra metodología. O sea, tienen que ser hechas con metodología GRADE, porque tienen que ser transparentes, ¿ya? Entonces, que ya nos pasó y el mejor ejemplo es la guía de cáncer de mama. Nosotros recibimos la guía clínica que hizo la Sociedad Chilena de Cáncer de Mama, que la elaboró el año 2017, y lo que nosotros hicimos fue presentarles las recomendaciones que había hecho la sociedad científica a este panel de expertos que habíamos convocado el año pasado, ¿ya? Donde también había miembros de la misma sociedad, pero lo que hicimos fue transparentar, porque además esta guía ellos la habían hecho con metodólogos GRADE externos, ¿ya? Entonces cumplía el rigor o los criterios que nosotros solicitamos para poder evaluar esas guías clínicas. Y lo que hicimos fue, esas preguntas, esas recomendaciones que estaban ahí, las colocamos a votación del panel, y el panel escogió de esas las que ellos querían que sí aparecieran en nuestra guía ministerial. Lo que hicimos fue ocupar la evidencia que nos había presentado la sociedad, pero además la actualizamos, porque ellos tenían su búsqueda de evidencia hasta el 2017, que habían hecho su guía clínica. Nosotros lo que hicimos fue actualizar la evidencia desde el 2017 hasta el 2019, ¿ya? Y esas recomendaciones las estamos haciendo ahora. Ya en el pasado hicimos una y ahora ya estamos en las reuniones para poder hacer. Entonces, esa es la manera como nosotros invitamos a las sociedades científicas para que ellos hagan sus trabajos, muchos de ellos en guías que no son GES, pero que a ellos sí les interesa tener una guía práctica clínica. Y les decimos, nosotros las recibimos, las evaluamos, y si están hechas con la metodología que el Ministerio ha adoptado como oficial, entonces lo que hacemos es someterlas al panel y decirle, esto es lo que tenemos, ¿ya? Nosotros no hacemos nada impuesto ahora para los paneles, sino que, como yo les dije al principio, lo que queremos es que este sea un proceso transparente para todos. Muy bien. Pregunta Ale Barahona, ¿se ha considerado alguna orientación técnica para los aspectos de salud mental y exposición al riesgo de la quimioterapia, toxicidad de los equipos involucrados en cáncer? Hay que decir que hay gente, para que lo sepan las agrupaciones de pacientes, que está dedicada todo el día a preparar quimioterapias y está expuesta obviamente a la toxicidad ambiental que produce el manejo de ese tipo de productos. De ahí que lo pregunta, me imagino, Alejandra. Sí, Ale. Decirte que realmente, y con esto no te estoy devolviendo la responsabilidad, está pendiente hacernos cargo de eso contigo, con la IPOL también, porque ellos tienen que participar, y es un tema que tenemos que retomar sin duda. La exposición a citoestático lo teníamos en carpeta, pero por ese motivo se fue corriendo, ¿ya? Así que esperamos contar con tu ayuda como siempre. Bueno, a continuación la misma Alejandra también manda felicitaciones a los panelistas, no solo preguntas. Dice Macarena Saldías, hola, para hacer las guías, ¿se basan en estudios de otros países como Canadá, por ejemplo? Bueno, ahí habías tú explicado un poquito al principio, Juvenal, si no me equivoco, la pirámide de la evidencia, ¿no? Y por otro lado, el manejo que decía Pamela, cuando se empieza a buscar la evidencia y categorizar esa evidencia, ¿cierto? Pame, no sé, es que yo tengo un discurso con eso, pero te doy la palabra. No, solo en el fondo decir de que nosotros buscamos evidencia en las bases de datos científicas más reconocidas y de todos los países, ¿ya? Por lo tanto, todos los estudios que son publicados, ya sea en revistas sistemáticas o en ensayos clínicos, nosotros los consideramos. Y cuando existen estudios locales, que es lo que más quisiéramos, nosotros igual los traemos al contexto, ¿ya? Quizás no lo podemos colocar en esta tabla de resumen de resultados porque ahí hay un cálculo estadístico que hacemos, pero presentamos los estudios en contexto para que también el panel se base en esas experiencias también, ¿ya? Entonces consideramos la evidencia de todos los países. Y ahora incluso hemos aprendido chino con esto del COVID, entonces también los papers chinos también los utilizamos. Claro, exactamente. Dice Loreto Vidal, actualmente se están financiando fármacos de alto costo para los pacientes metastásicos. Juve, bueno, volvemos al tema, ¿no? De la droga de alto costo y la evidencia, pero yo sé que Loreto lo pregunta para que también la audiencia lo sepa, digamos. Juve. O sea,
se va analizando caso a caso, digamos, cuando me refiero caso a caso, tumor a tumor. Claro. No es como que el universo de pacientes metastásicos con cáncer tenga o no financiamiento. No, no, en ningún caso es así. Tumor a tumor, o sea, un ejemplo de que no en este momento es cáncer de próstata. Ninguno de los fármacos que están que hay en el ámbito de cáncer de próstata, enfermedad avanzada, está financiado tampoco, pero está en proceso de evaluación de la evidencia, pero en otros sí. Entonces, eso es lo que puedo responder. Gracias y felicitaciones. Estas actividades permiten caminar hacia la transparencia en la toma de decisiones, dice Diana. Jacqueline Vera pregunta, destaco las palabras expuestas. Un paciente informado tiene mucho mejor pronóstico. Sin duda, eso ayuda a disminuir la incertidumbre de la persona y su entorno. Gracias, Jackie. Después viene Cristian, que dice, las guías clínicas consideran la calidad de los medicamentos. Obviamente, pero contesta tú, por favor. ¿Pame? ¿Sí? Sí, solo para contar un poco el proceso que también tiene que ver con, para todos los tipos de fármacos, nosotros se hace una búsqueda en el fondo de los medicamentos que están registrados en el ISP, cuál es el recurso que tienen, se revisa también las alertas sanitarias de seguridad que tienen, tanto reportadas acá en nuestro país como también en la FDA o en la EMA, ¿ya? Por lo tanto, eso es parte de lo que de esta revisión de evidencia que nosotros hacemos para los fármacos. Entonces, está incorporado. Mira, otra pregunta de Loreto también interesante. Dice, ¿cómo se selecciona la sociedad civil que participa en el panel de actualización de la guía práctica clínica? Bueno, nosotros, como yo les mencionaba, tratamos de identificar las sociedades civiles, las agrupaciones de pacientes que tienen, que existen en el fondo con problemas de salud, ¿ya? No todas las patologías tienen asociaciones de pacientes. Sin embargo, también a raíz de la ley de Soto se hizo un catastro que también estaba indicado en la ley que tenía que tener participación de la sociedad civil, se hizo un catastro de todas las agrupaciones de pacientes de enfermedades raras o de todas las asociaciones civiles de pacientes. Entonces nosotros también cuando vamos a ver alguna patología, ya sea algún problema oncológico o de otro tipo, vamos a mirar ese catastro y vemos cuáles serían potenciales actores que podrían estar en nuestro panel multidisciplinario. Pero además, nosotros somos los metodólogos en mi departamento. El encargado temático de las guías clínicas siempre es el departamento de la DIPRE, ¿ya? De la División de Prevención y Control de Enfermedades, acá particularmente el departamento de cáncer. Entonces, ellos también nos proponen, ¿sabes qué? Existe esta población de pacientes y se hace la invitación a ellos. Así fue para la guía de hepatitis, así fue para la guía ahora de renal, de cáncer renal, donde nosotros mencionamos en sus cosas panelistas. Así vamos seleccionando y se va haciendo la invitación a la agrupación. Sí, que de hecho sea de paso ha sido un trabajo muy enriquecedor. Además que, bueno, con tantos años en esto del cáncer, casi todos los panelistas que están, los expertos ahí, que yo calladito los escucho, son todos conocidos o amigos de tantos años en esto del tema del cáncer, nos han apoyado siempre con la fundación, así que ha sido un placer estar en estas reuniones con la profe Pamela, con mi Miss. Oye, otra pregunta, dice, gracias a las presentaciones juvenales, dice Graciela, cuando vea lo de la toxicidad, considérame para participar. Graciela Ponce, de Muco. Oye, bueno, parece que agradezco la instancia ya, Cancervida, de la apertura, ya dice, agradezco esta instancia que ofrece Cancervida de aperturar temas tan controversiales y confusos como estos. Y sobre todo reconocer la enorme labor que realiza Juvenal desde el Departamento de Tumores y Pamela de TESA, que además de profesionales es mucho más transparente y humaniza. Claro, por supuesto. Es lo que buscamos, Pilar. La verdad que les agradecemos todo lo contrario a ustedes que estén en esta rito en la mañana, que han estado aquí casi 2 horas, que vamos a terminar ya porque ya ha pasado el tiempo. Darle las gracias. Todo esto fue grabado, chiquillos. Esto es de comunicación, es de conocimiento público y democrático. La Fundación lo sube a sus canales de redes sociales, en este caso a su canal YouTube. Si ustedes me lo permiten, después les voy a pedir las presentaciones que hicieron para poder compartirlas también, en el caso que se pueda.
De lo contrario, todo esto ya va a ser editado y grabado y subido a las redes. Antes de terminar, también comentar lo que Juvenal decía respecto a la medicina de precisión. Claro, resulta que es un tema que hace un par de años que viene dando vuelta y las agrupaciones de pacientes, la sociedad civil, los que de alguna manera estamos un poco más enchufados en esto, porque ha costado años entenderlo, nos hemos dado cuenta que la medicina de precisión, la medicina personalizada, que está basada en biomarcadores, tiene mucho mejor futuro que las prácticas tradicionales que se venían haciendo en el tratamiento del cáncer. Entonces, tenemos que actualizarnos y eso significa probablemente cambiar algunos paradigmas desde el punto de vista del tratamiento del cáncer. Y eso incluye, por supuesto, que en el ciclo vital del paciente se incorpore la medicina de precisión, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Eso va a cortar plazos, va a ahorrar dinero, va a mejorar la calidad de vida de los pacientes y, por supuesto, vamos a disminuir las muertes en cáncer. Esa es la gran idea que se tiene detrás del concepto de medicina de precisión. Y esto se convirtió no solamente en una impronta, sino que además se convirtió en una alianza. Hoy día, 3 universidades, 3 laboratorios, 2 ministerios, bueno, se está sumando una nueva universidad, están liderando una alianza y 2 sociedades civiles que están, Oncolub con Tatiana Corbó, y me ha tocado a mí ser presidente en esta oportunidad de esta alianza, Alianza Chilena en Medicina de Precisión, que busca justamente poner este paradigma sobre la mesa, hacer partícipe a todo el que quiera estar en este grupo. Y el día 1 de octubre, a las 19 horas, vamos a dar nuestro puntapié inicial, nos vamos a dar a conocer a la sociedad y vamos a compartir con ustedes la idea de lo que estamos haciendo para que se sumen también. Obviamente la sociedad civil está llamada a incorporarse. Esto no es solamente para expertos, es todo lo contrario. Es para que quienes no somos expertos nos acerquemos más al conocimiento y podamos transparentarlo y hacerlo a todos partícipes. Tenemos muchos expertos muy buenos. De alguna manera, la sociedad civil va, sin pudor, me atrevo a decirlo, presidir esta iniciativa. Exactamente, esa es la idea. Mira, nosotros en un recorrido que hemos hecho todas estas semanas a nivel nacional de agrupaciones, sociedades y ONG que hemos estado convocando a estas actividades, conversando con ellos directamente, nos hemos encontrado con trabajo extraordinario, con trabajo maravilloso que se hace en la sociedad civil y que realmente a veces no se nota porque en Santiago todo se concentra en Santiago, uno puede hablar con una senadora, un diputado, incluso con ustedes mismos, pero en las regiones esas cosas no ocurren y sin embargo están haciendo cosas maravillosas. Tanto en la investigación como en el desarrollo del apoyo y el acompañamiento del paciente también, que era un tema que estábamos hablando a propósito de las guías de práctica clínica, esto del acompañamiento del paciente. Bueno, hoy día dejamos hasta acá esta jornada, que realmente fue muy buena. Les agradezco mucho, Pamela, a ti y a tus hijos, que nos hayan permitido en este ratito estar acá. Yo de verdad, Francisco, quiero agradecer en el nombre de mi departamento también, porque quiero agradecer a las personas que se conectaron ahora, porque es gratificante sentir y saber de que todos están muy ávidos de conocer esta nueva forma en que estamos trabajando, que creemos que es la correcta, porque creemos que es la más transparente y que trasciende gobierno, ¿ya? Porque esto no es algo de ahora, sino que esto es algo que partimos en 2014 y hemos continuado, entonces, y nosotros esperamos y creemos que esto se va a mantener, que ya Grace llegó para quedarse en todas nuestras... Yo quiero agradecer también... Eso, ¿ya? Solo quiero, para terminar nomás, me fijé que estaba conectado, ojalá que me esté escuchando, la Lea Derios, que ella trabajó muchos años en el departamento de cáncer. Te mando un abracito enorme, Delia, Lea, si estás por ahí, porque la verdad tú hiciste mucho por los pacientes oncológicos en el tiempo que estuviste en el ministerio. Te mando un abrazo. Sí, está conectada, qué bien. Sí, qué bien. Yo también debo confesar, ¿no es cierto?, que quien me contrató en el ministerio el año 2017 fue justamente Lea, de alguna manera nuestra fundadora de esta gran política, que ahora está ocupada en labores académicas, compartiendo todo su conocimiento con las futuras generaciones de enfermeras. Así que agradecer a ella, agradecer a mi jefatura por que cuento con el respaldo de ellos y ellas para participar de esta actividad, a mi jefe directo, gran jefe, doctor Sergio Becerra,
a la doctora Santander y también a nuestro ministro, a quien nos está apoyando mucho en todas estas iniciativas, y a todas mis compañeras, porque son puras compañeras de trabajo, a quienes quiero y aprecio mucho, a Gina, a Dunia, a María José, a Priscila, Carolina, etcétera. Maritza y todas mis compañeras de trabajo, a Jessica, bueno, a Cristian Parra también, a todo el equipo de cáncer, que son grandes compañeros de trabajo. Bien, pues, y con estos saludos, dime. Sí, les escribí ahí en el chat la página ETESA.cl para que puedan navegar, puedan conocer cómo está depositada, cómo está la información, hay resúmenes ejecutivos para que ustedes puedan imprimir. Esto es un área que también hemos potenciado harto, creo que está conectado aquí también mi querido compañero, nuestro profesional informático, Miguel Contreras, que es el que nos hace y nos amonona nuestras páginas y nos ayuda en el fondo ver cómo también podemos poder pasarlos a los smartphones, ¿cierto? Para que ustedes puedan tener la información que sea mucho más accesible para ustedes. Y que los invito a que recorran la página y conozcan, se metan ahí si quieren saber de COVID, también estamos haciendo un trabajo importante. Bueno, todos mandan muchos saludos, Patricio Lira, Loreto, Diana, la misma Lea, agradeciendo sus saludos también. Así que, bueno, con esto cerramos una linda jornada, muy informativa, muy transparente, que van a seguir así. Pues. Esta es una cosa que trajo, unas cosas buenas que trajo el COVID. Hay que agradecerlo. Así que, bueno, gracias chiquillos por su tiempo. Nos veremos en la próxima oportunidad. Todo esto va a quedar en las redes sociales de la Fundación. Y que descanse, que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias, Pame. Muchas gracias, Juvenal.